Juan Pablo Enríquez, economista, está en línea. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? De este lado estamos Miriam, Paula y Marcelo en Radio Show de Chajarí. ¿Nos escuchás? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Un placer enorme charlar. Igualmente para nosotros, ¿sí? Te agradecemos este contacto. Bueno, a ver, segunda mitad del año, en franco camino ya hacia las elecciones, ¿podemos esperar nosotros una mejora económica a nivel país, a nivel provincia? ¿Qué están diciendo los indicadores? ¿Qué es lo que tenemos que esperar para esta segunda mitad del año, Juan Pablo? Bueno, primero decir que soy contador de analista de economía, digo por las dudas para bueno, que acá producción nos pide economista, ¿viste? Ya le vamos a tirar el caparrón en un ratito. Está bien. Sí, venimos de un piso extremadamente bajo, con lo cual es urgente una recomposición de todas las variables macroeconómicas, ¿no? Recordemos que la Argentina ya viene atravesando hace ya alrededor de 5 años y medio, una estrepitosa pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, que se nota mucho eso en la caída de consumo, en la pérdida de los niveles de actividad. Entonces, lo que se está haciendo en esta gestión, primero peleando incesantemente contra la inflación, ¿no? Tenemos un indicador en el primer semestre superior al 25%, superior inclusive a lo que se había planteado en el presupuesto 2021 cuando se presentó a fines del año pasado. Y fíjense que ahora se están reabriendo todo el esquema de paritarias que se habían fijado un tanto superior al 30%, van a superar los 40%, algunos llegan hasta el 50% para tratar de compensar los crecimientos paritarios de los salarios por encima de la inflación o mínimamente igualando. Aquí lo que necesitamos de manera urgente es que el nivel salarial supere a la inflación para comenzar a recomponer esa pérdida de los últimos años en los asalariados de la Argentina, lo cual implicaría obviamente una mayor capacidad para poder consumir, y eso generaría mayor demanda y obviamente es lo que se termina en el círculo virtuoso de la economía, traccionaría también para la oferta. Vos dijiste recién que se está peleando fundamentalmente, y te hago un paréntesis ahí, contra la inflación, ¿no? Y esto es algo histórico en Argentina. ¿Vos podés explicarlo sencillo al oyente de a pie, a nosotros? ¿Por qué los países de la región, que no necesariamente son países más potentes que Argentina, no tienen ese problema de la inflación y para nosotros ya es endémico? Siempre lo discutimos y lo debatimos, esto, ni los economistas más importantes saben responderlo. El tema es el siguiente, depende de la doctrina. Hay algunos de la ortodoxia que plantean que el problema de la inflación tiene que ver con la emisión de dinero, ¿no? Eso es un clásico, uno prende el televisor, generalmente donde pululan los economistas liberales y ortodoxos hablan de la emisión de dinero, y fíjense que en la gestión que terminó en el año 2019 hubo prácticamente una emisión nula de dinero y prácticamente un 60% de inflación anual. Entonces esa teoría no tiene nada que ver con la realidad. Los que tenemos una perspectiva un tanto heterodoxa, vemos que la inflación es multicausal y que una de las principales causales que tiene justamente la formación de precios es el monopolio concentrado de la economía, es decir, que exista las variedades de productos y de servicios concentrados en pocas manos. Son los que tienen la capacidad para disponer y concentrar la riqueza, y sinceramente es donde requerimos de un Estado presente mucho más arbitrario con esos sectores de la economía que generalmente se quedan con la riqueza, inclusive cuando hay aumentos salariales, cuando existen aumentos de programas sociales para contener los niveles exacerbados de pobreza. Estos sectores lo que hacen es apoderarse de esos aumentos vía precios. Necesitamos un Estado con mayor rigurosidad. Y lo que vos planteabas en cuanto a nuestro problema endémico tiene que ver también con una cuestión cultural y con una cuestión de que a lo largo de las diferentes décadas en Argentina, cada situación de crisis que ha habido, siempre gran parte de la población se ha refugiado en otra moneda que no necesariamente es el peso o la moneda nacional, y eso trajo aparejado una cultura que no tiene identificación con nuestra moneda nacional. Fíjense que las operatorias inmobiliarias generalmente se manejan todas en dólares, cuando por ejemplo en Brasil se hacen en reales. Y es una sucesión de acontecimientos que nos llevaría horas poder discernir y poder debatir,
pero el principal causal tiene que ver con eso, con la concentración de ciertos niveles de producciones, sobre todo los que están ligados a la industria alimentaria, en muy pocas manos. Quizás el Estado debería comenzar a implementar nuevas medidas que no solamente tengan que ver con el control, sino con la desconcentración de ese mercado y generar algunos mercados populares que tiendan a hacer llegar los productos a valores más cercanos y de mayor alcance para el conjunto de las familias, ¿no? Sin que las cadenas de valor corrompan ese precio que termina siendo prácticamente inaccesible en elementos que son de vital importancia para el funcionamiento de la vida de nuestras comunidades. Esa ventana que acabas de abrir, de hablar de mercados populares, la verdad que es una fuente inagotable, me parece, de recursos y tenemos un montón para hacer, porque no está hecho, a eso me refiero. Ahora yo te iba a preguntar, Juan Pablo, hablando de Entre Ríos, ¿no? Nos metemos dentro de una Argentina con una realidad, pero bueno, dentro de una provincia que tiene sus propias posibilidades. ¿Qué tiene hoy Entre Ríos para ofrecer? Digo, hubo épocas de incentivo para instalarse en los parques industriales, por ejemplo, ¿no? Y después hubo diferenciaciones de las provincias. Acá nos pasaba que varias empresas fueron a Corrientes, por ejemplo, porque bueno, encontraron incentivos que les servían más. Entre Ríos, ¿qué tiene para ofrecer hoy que se pueda, digamos, apostar a instalarse? Sí, primero hacer una determinación específica. No podemos creer que las provincias forman parte de una isla. Las provincias están atadas a una situación macro que se define a nivel nacional con las políticas macroeconómicas de la Argentina, ¿sí? A la provincia le va a ir bien en tanto y en cuanto a la nación le vaya bien. Obviamente después entran a jugar otras características que tienen que ver con su ubicación geográfica, con la riqueza de sus suelos, con las diferentes potencialidades que tiene nuestra provincia en las economías regionales. Entre Ríos es una de las provincias más ricas de la Argentina, que tiene cercanía al puerto y demás. Y después, eso que vos planteabas tiene que ver justamente con generar todo un ámbito impositivo que sea de alguna manera un incentivo para que lleguen las inversiones. Pero las inversiones van a llegar en tanto y en cuanto haya un funcionamiento macro que determine que haya un alto nivel de consumo para que los inversionistas puedan generar productos y elementos que justamente lleguen a las familias y no que se produzcan y no lleguen a ninguna parte. Entre Ríos tiene todas las condiciones para ser una de las provincias más importantes de la Argentina, pero siempre es importante analizar que no estamos exentos para nada del contexto nacional, sino que somos y estamos íntimamente ligados a cómo vaya el funcionamiento de la economía macro del país. Entre Ríos tiene un grave problema que, como bien decís vos, no es privativo de Entre Ríos, que pasa en gran parte del país, pero Entre Ríos tiene una de las relaciones más altas de empleo público, ¿no? En detrimento del empleo privado, que es una cuestión también. Está bien, el empleo público puede llegar a subsanar cierta necesidad de ingresos, pero llega un momento en que el Estado se torna inviable, elefantiásico, se torna pesado, digamos, y falta el dinamismo, me parece, del empleo privado. Sí, fíjense que por ahí me da la sensación que en muchos sectores se trata de instalar como una cierta estigmatización sobre el empleo público, y algunos que sostenemos que el Estado debe ser un poco cada vez más grande implica de que las demandas de la población son incesantes. Ahora el otro día en la provincia de Buenos Aires estaban anunciando, me paso un poquito de idea, pero para que ustedes vean un poco el ejemplo, de que todos los niveles de ejecución de las obras de la mayor parte de las intendencias de la provincia estaban al límite, que necesitaban un Estado mucho más potente y más grande para poder estar a la altura de las circunstancias de ese nivel de ejecución de obras que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Y el tema del Estado siempre va a requerir inversión y demás, pero siempre la cuestión privada, que por ahí la que nosotros necesitamos, que es el gran incentivo, el gran motor, va a depender también de esa macro. Vamos a depender de un modelo económico productivo que genere trabajo, que forme salarios que sean adecuados para un consumo popular riguroso, para un consumo popular
que genere un mayor crecimiento del producto en Argentina y no inversiones especulativas como ha pasado en el último tiempo, que lo único que han logrado con Argentina es generar un crecimiento de la deuda histórico y una destrucción de nuestro mercado interno. La verdad que la destrucción de la industria y del mercado interno siempre cuesta enormemente recomponerlo, más aún en un escenario de pandemia que pareciera que nunca va a terminar, que conseguimos vacunas, que la gente se vacuna y demás, y que aparece una nueva cepa y que parece que nunca concluye, ¿no? Igual nunca debemos perder las esperanzas y siempre debemos apostar desde nuestra perspectiva a una visión de un Estado más poderoso que no solamente regule a los privados, sino que también vaya contribuyendo con las inversiones necesarias para dinamizar la economía, como en el día de ayer, con lanzamientos en la línea de adquisiciones y muchísimas cuotas para electrodomésticos, construcción y demás, en las permanentes planificaciones que se vienen dando en la línea de la construcción, con inyecciones importantes del Estado, pero es tal la situación de debilidad que atraviesa nuestra economía que requerimos de planes un poco más ambiciosos y obviamente de una economía que comience a funcionar en toda su normalidad, cosa que no está ocurriendo ni en Argentina ni en el mundo entero. No hay países en el mundo que hayan tenido tasas de crecimiento del PBI durante el año 2020. Es un dato a tener en cuenta por ahí cuando analizamos el desastre que ha ocurrido en esta región. Sí, lo cierto es que nosotros hemos tenido también una cuarentena larga, ¿no? Y la verdad es que eso no se ha visto en resultados concretos de lo sanitario, pero sí se ha notado muchísimo en la caída de la economía, cuestión que en otros países no pasó tanto. Entonces me parece que no hubo un balance ahí, ¿no? Esa sensación me queda, por lo menos. Sí, hay que reformular qué se denomina cuarentena, porque en realidad el cierre exclusivo de la economía fue un par de semanas, un mes, 2 meses aproximadamente. Después empezaron a abrir con diferentes modificaciones y demás. Pero me parece que la cuestión económica específicamente se vio atravesada por un nivel de endeudamiento histórico que atravesaba la Argentina, y cuando la mayor parte de los países del mundo, para poder contener la crisis, salió a endeudarse, Argentina no tenía capacidad de endeudamiento. Entonces ese no es un dato menor a la hora de poder sortear esa crisis. Y así todo, se produjo una enorme inversión, sobre todo desde el punto de vista social, para contener los indicadores de pobreza, que eran importantísimos en la Argentina, y obviamente siempre hay una disputa si se pudiera abrir o no más. El tema es el siguiente: gran parte de la población ni siquiera salía a la calle o estaba muy complicada en términos de cuidarse, digamos. ¿A qué voy? Que por más oferta que hubiera existido, no existía demanda. Entonces también se genera un gran debate ahí, si convenía abrir todo, que los negocios estén abiertos y que el sector de la población no consuma. Son debates a tener en cuenta, todo es atendible, es una situación nueva para cualquier gobierno atender una cuestión como esta, y seguramente se podrían haber mejorado un montón de cosas, pero según todas las estadísticas, sobre todo lo que viene indicando el Fondo Monetario Internacional, la Argentina este año va a terminar creciendo entre un 7 y un 8%, lo cual no es un dato menor. Esperemos que ese crecimiento también venga aparejado con una distribución de la riqueza y que no sea una concentración en pocas manos, como ha ocurrido en algunos países de Latinoamérica, caso Colombia, caso Chile, que después termina generando una implosión interna del orden social. Juan Pablo, te agradecemos el tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Buena tarde. Chau, chau. Juan Pablo Enríquez, economista, contador, con especialización en economía.